tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias en la bajadita de la semana y en un clima veraniego. Sí, y de campaña electoral. Sí. Bienvenidos, bienvenidas, es un gusto estar con ustedes, lo mismo contigo, Natalia, y más allá de la campaña y también del clima veraniego, vamos a empezar hablando de un asunto que viene desde hace tiempo planteado como un tema importante. Sí, vamos a hablar del CASMU, porque profesionales de esa institución médica negaron que la Asamblea de Socios y Socias Capitalizadoras haya aprobado el plan de reestructura presentado por el doctor Julio Pontet en representación de la directiva, a pesar de que en las últimas horas desde la mutualista se comunicó que dicho plan se había homologado. Efectivamente, y según expresaron varios de los y las profesionales, lo que se votó y aprobó con 332 votos a favor, 330 en contra y 15 abstenciones fue dar por presentado e informado el plan de reestructura. En minutos, en MBD Noticias, uno de los médicos integrantes del colectivo de la agrupación por el CASMU que queremos y también socio capitalizador va a estar dando su versión acerca de los detalles de lo ocurrido justamente en nuestra edición presente. Bien, es uno de los temas que desarrollaremos, hay mucho más. Vamos a repasar los titulares de esta jornada. El ex fiscal de Corte, Jorge Díaz, afirmó que no integraría un gobierno de Álvaro Delgado por la vinculación con Roberto Lafluf, quien, según él, fue protegido y amparado. 8 de cada 10 personas están al tanto de que este domingo habrá un debate presidencial entre Yamandu Orsi y Delgado, según un sondeo de la Usina de Percepción Ciudadana. La familia de Milagros Chamorro, la joven que se quitó la vida hace unas semanas y que años antes había sido víctima de una violación grupal, designó su representación legal. La instalación de un puerto espacial en el balneario La Esmeralda, en Rocha, genera preocupación en vecinos, vecinas y personas investigadoras que alertan sobre impactos socioambientales. Estudiantes del Liceo 17 ocuparon el centro en rechazo a la eliminación del turno nocturno para el año que viene. El argumento que les dieron fue el elevado consumo de energía eléctrica. Este sábado a las 19:30 se correrá la edición número 29 de la carrera San Felipe y Santiago, que se extenderá por 10 kilómetros y es organizada por la Intendencia de Montevideo. El director de la Policía Federal brasileña, Andrei Rodríguez, aseguró que investigan como un acto terrorista las explosiones de este miércoles frente a la sede del Tribunal Supremo en Brasilia. Comenzó en Ecuador la cumbre iberoamericana que deberá definir acuerdos sobre la lucha contra el crimen organizado, la crisis climática, la migración y el acceso a las tecnologías. Gracias por estar como siempre. Recuerden que tienen la opción para seguir las noticias día a día en MBD Noticias, justamente queda YouTube, en el canal de TV Ciudad de YouTube, también en la web del canal tvciudad.uy y por supuesto en Uniradio 107.7 de FM en la capital y sus cercanías, radio de la UDELAR que se puede escuchar en uniradio.edu.uy. Sigue Natalia porque hay contactos con móviles. Sí, Martín, y vamos a empezar nuestro contacto por el Liceo 17. Lo veíamos en titulares, se resolvió una ocupación en ese centro de estudio y allí está Martín Duarte. Adelante. Natalia, Martín, buenas tardes para ustedes. Sí, estamos aquí en la puerta del Liceo 17, muy próximo a lo que es el Palacio Legislativo por la calle Fernández Crespo. Alumnos y alumnas de tercero y cuartos años, hay 2 terceros y 2 cuartos que funcionan en el turno nocturno a partir de las 19:30, decidieron ocupar el centro en la jornada de ayer, levantaron ayer mismo la ocupación y se prevé que ahora en minutos estén ingresando nuevamente al centro para ocuparlo. Esto, como ustedes adelantaban, tiene que ver con la eliminación de estos turnos para la matriz de clases justamente para el año 2025. Hay molestia por parte de los alumnos que concurren al liceo, que serían trasladados a otros centros educativos, por eso se están manifestando y decíamos, desde las 19:30 estarán ocupando nuevamente el centro, estaremos conversando con ellos en minutos. Bien, ¿y qué pasa en el CASMU? Tema de portada. ¿Qué pasa con este plan de reestructura? ¿Qué dicen varios profesionales médicos de esa institución sobre este plan? Diego. Natalia, Martín, buenas tardes para todas y todos. Así es, hubo asamblea en el CASMU, una asamblea que quienes estuvieron allí califican como algo tensa, donde se presentó el plan de reestructura y análisis financiero y económico después de lo que viene siendo la intervención por parte de la mutualista. Una versión por parte de la empresa implica que se aprobó este plan. Sin embargo, los médicos capitalizadores niegan que se haya aprobado esto, simplemente acuerdan que se haya dado vista al plan, pero que no se aprobó. Vamos a estar hablando con uno de los médicos capitalizadores, además integrante de otro movimiento dentro del CASMU, en este caso de la oposición.
Bien, y hoy es el Día Mundial de la Diabetes, un día para concientizar sobre una de las enfermedades no transmisibles. Mariana Abreu está allí en la Asociación de Diabéticos del Uruguay, que tiene más prevalencia en el país. Adelante, Mariana. Sí, ¿cómo andás, Natalia? El saludo para todos. Hoy en el Día Mundial de la Diabetes, como decías, vamos a estar conversando con Bruno, quien es el nutricionista de la Asociación de Diabéticos del Uruguay, para que nos cuente justamente la prevalencia en Uruguay, una enfermedad que afecta a más de 270.000 personas, algunas de ellas no diagnosticadas aquí en nuestro país. Así que en un ratito nada más volvemos con este tema. ¿Cuál es la situación de la masa salarial de Uruguay en relación al Producto Interno Bruto con respecto a 2019? ¿En este momento está mejor que en aquel o por el contrario ha empeorado ese indicador? No hay coincidencia entre el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y el oficialismo, como quedará claro a continuación con los testimonios del senador nacionalista Javier García y la economista del instituto mencionado, Alejandra Pico. La mayor masa salarial que se recuerde. Hoy ya superamos por mucho la masa salarial del gobierno de Frente Amplio y superamos también el aumento del salario real que tuvo el gobierno de Frente Amplio. En 2021 el INE realizó un cambio metodológico, la forma en que releva los datos, que hace que los datos del mercado de trabajo que tenemos hoy son mejores que los que teníamos en 2019, pero no son comparables porque se llevan adelante dos metodologías distintas. Bien, comenzamos el desarrollo de la información y abrimos el diario de campaña. Sí. El ex fiscal de Corte, Jorge Díaz, aseguró que no está dispuesto a ocupar cargos en un eventual gobierno de Álvaro Delgado, pese a que días atrás el senador colorado electo, Pedro Bordaberry, manejó su nombre para responsabilidades vinculadas al combate de lavado de activos. Que Díaz declaró que no compartiría un equipo de trabajo con el publicitario Roberto Lafluf, ex asesor del presidente Luis Lacalle Pou, actual asesor del candidato presidencial Delgado, justamente quien está siendo investigado por presunta destrucción de un documento público. El problema es que el candidato a la presidencia de la República por la coalición no es Pedro Bordaberry, es Álvaro Delgado. Y Álvaro Delgado tiene al señor Lafluf a su derecha. Yo he dicho que sé lo que pasó en la Torre Ejecutiva el 25 de noviembre en el piso 11 y no estaría dispuesto jamás a integrar o a ocupar ninguna responsabilidad en un gobierno donde esté el señor Lafluf. Pero además de eso, la Secretaría Nacional Antilavado de este gobierno ha sido la peor Secretaría Nacional Antilavado desde que existe este organismo. Hemos elaborado una evaluación de riesgo, pero ni siquiera hemos aprobado la estrategia de combate. O sea, pasaron 5 años y no hemos aprobado la estrategia de combate al narcotráfico, al lavado de activos y a la prevención de financiación del terrorismo. Si en 5 años no fuiste capaz siquiera de aprobar la estrategia, tenemos un problema serio, porque ¿qué es lo que llevaste a la práctica? Ese es el problema principal que yo veo. Díaz agregó que no está sobre la mesa la posibilidad de legalizar o comercializar otras drogas como se hizo con la marihuana. Díaz, quien como veíamos recién asesora al candidato presidencial Yamandu Orsi, dijo que el combate al narcotráfico y al crimen organizado serán prioridades en un eventual gobierno de Orsi justamente. Jorge Díaz es uno de los principales asesores del candidato Orsi en esa materia. La prioridad en materia de seguridad pública es precisamente el combate al crimen organizado y al narcotráfico. Creo que esa es la prioridad número 1, desde una visión no hemipléjica como hemos tenido hasta ahora, sino de una visión integral que permita el trabajo en materia de prevención y en materia de represión. O sea, si no combinamos las acciones de prevenir y reprimir, no vamos a poder combatir este fenómeno. Díaz dijo que es necesario trasladar el combate al narcotráfico del Ministerio del Interior a la presidencia usando todos los recursos del Estado disponibles, entre ellos los del Ministerio de Defensa, DGI y Aduanas. Y dentro de la faz represiva, además del trabajo que hay que hacer con la policía, hay que hacer un trabajo muy importante en materia de fiscalía, que este gobierno ha dejado de lado, ha descuidado y no solamente no ha nombrado un fiscal general, sino que además ha atacado sistemáticamente a la institución desde todo punto de vista, con lo cual
a la institución que tiene la misión de la investigación y de la persecución criminal, la ha puesto en tela de juicio permanentemente, con lo que efectivamente, obviamente, los resultados no van a aparecer, porque tú no solamente estás poniendo el foco solamente en la represión, sino que además estás poniendo en una de las instituciones y atacando a la otra. Y la campaña de Álvaro Delgado propuso crear un suplemento solidario para las 140.000 personas jubiladas que cobran una pasividad mínima. Sí, participó del anuncio Diego Labat, que sería Ministerio de Economía y Finanzas en un eventual gobierno de Delgado. Dijo que justamente ese suplemento consistiría en una partida anual única de entre 4 y 8 mil pesos por persona beneficiaria, lo que totalizaría globalmente un costo de unos 19 millones de dólares. Es una propuesta que lo que buscó es también darle consistencia a propuestas que teníamos los distintos partidos de la coalición republicana, y pensando en los jubilados de menores ingresos, es una propuesta para los 140.000 jubilados que hoy ganan la jubilación mínima, es pagar una partida anual que va entre 4 y 8 mil pesos, creciendo con la edad, a partir de los 60 años, pero creciendo con la edad. Y bueno, es eso, es buscando con la misma filosofía o el mismo espíritu que en la reforma de seguridad social tiene el complemento solidario, que lo que buscaba es darle un plus a los que tenían jubilaciones por abajo del mínimo. Eso que aplica para los nuevos jubilados, los que se jubilen con la reforma, este complemento lo que apunta es a los jubilados actuales de menores ingresos. ¿Esto cuándo se podría empezar a implementar? Bueno, nosotros lo que planteamos es presentarlo en la ley de presupuesto, o sea, enviarlo junto con la ley de presupuesto que se va a mandar a comienzo de año. ¿Tiene algo que ver con lo que fue la votación de la reforma de la seguridad social? A ver, tiene en cuanto a que, el que no se haya aprobado el plebiscito, a nosotros nos da espacio para pensar en cosas con el actual esquema de seguridad social, con el cual nosotros entendemos que es el mejor esquema que puede tener el país, sí empezar a pensar en algunos sectores de los jubilados que claramente tienen menores ingresos y que, bueno, que tienen una situación más complicada. Entonces, empezar por ahí y tratar de ayudar con este complemento, que lo que hace es eso, es un complemento a las actuales jubilaciones. Esto es para los que cobran la jubilación mínima. Presenta Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Gremio estudiantil en lucha en un liceo de Montevideo, tema del móvil que viene con Martín Duarte, que reaparece en MBD Noticias. Gracias, Martín, porque en minutos se va a dar una segunda ocupación aquí en el Liceo 17. El reclamo de los alumnos de tercero y cuarto año. Funcionan 2 grupos de tercero y 2 grupos de cuarto a partir de las 19:30 hasta las 23 horas, que es el turno nocturno. Están reclamando porque se enteraron justamente que en el 2025 dejarán de existir los grupos en el nocturno. Uno de los argumentos que manejan o que llegó a ellos es justamente por el gasto de electricidad. Estamos con María Machado y con María, alumnas de cuarto y de tercero, para que nos cuenten un poco de la situación. En la jornada de ayer estuvieron ocupando, van a estar ocupando nuevamente aquí. ¿Qué tipo de respuestas han tenido por las autoridades del liceo? Respuesta no hemos tenido ninguna. La única excusa que nos dan es que el turno nocturno se cierra a partir del año que viene por el gasto de energía. Yo es el madre de una alumna de tercer año y yo siendo alumna del turno nocturno, mi hija y yo somos alumnas del turno nocturno. Nos enteramos antes de ayer que para el año que viene el liceo deja de funcionar en el horario nocturno. No solamente nuestro liceo, sino otros liceos. Las autoridades no dan la cara, nos dicen, a nivel de adscriptos, lo único que nos pueden responder ellos es que a ellos les dicen que es por el gasto de energía que nosotros ocasionamos, que me parece que es un argumento, la verdad que no tiene validez ninguna, no tiene contención. La directora ayer cuando nosotros ocupamos nos trató de una manera grotesca, nos dijo que nos iba a hacer salir con la policía. Nosotros la ocupación la hicimos de hecho porque no hay acta labrada. Y nosotros vamos a seguir insistiendo hasta que alguien venga a dar la cara. Nosotros este liceo lo queremos porque viene gente de todos lados. Nuestros hijos y nosotros concurrimos porque es un liceo seguro. Tenemos disponibilidad de transporte, es seguro, en la zona que estamos. Nosotros ocupamos 4 salones, los demás pisos están a oscura, a veces tenemos que nosotros prender la luz, o sea que el gasto de luz me parece que es un argumento que no corresponde. ¿Le consultaron en la jornada de ayer a la directora a propósito de este tema, más allá de que nos estamos basando en un rumor que existe o que les llegó a ustedes de lo que va a pasar en torno a la matriz de los grupos para el año que viene? Bueno, yo con decirte que a la directora le conocí la cara recién ayer.
en todo el año la vi. Y de la manera que ella se refirió hacia mí, siendo la vocera de todo el grupo de estudiantes, la verdad que deja mucho que desear. Porque lo primero que hizo es intimidarnos, amenazarnos con la policía, que de hecho llamó al patrullero. Nosotros estamos con el apoyo de todos los profesores y los adscriptos del liceo. Son como dos polos opuestos, la dirección y la adscripción. María, en la jornada de ahora en algún rato van a estar ocupando nuevamente. ¿Qué tipo de respuesta esperan y cuántos son los alumnos que concurren habitualmente al turno nocturno? Como 50 alumnos que vienen. Además nos quieren dar que nos vayamos a General Flores y nos queda muy tramano y hay gente que va a dejar de estudiar. Un hecho que no es menor, no solamente está pasando en nuestro liceo, sino que en otros liceos ya han habido recortes, y no hay cupos. O sea, yo tengo a mi hija anotada haciendo tercero, el año que viene cuando quiera hacer cuarto, si no consigue ahora, faltando 2 o 3 semanas, anotarse, ya no hay cupos en los liceos. El Miranda redujo ya cuarto, porque economía pasa para la tarde. El Bausá cerró, el Zorrilla sacaron cuarto, el Boa también sacó cuarto. ¿Y dónde vamos a ir nosotros? Nosotros, nuestro reclamo, yo como madre y estudiante, teniendo hijas que estudian, el reclamo mío más que nada es qué esperamos para futuro, siendo la educación el derecho que tenemos por ley. Mamá, ¿esta es la reforma que quieren? ¿Que tenemos todo burro? Bueno, gracias por el tiempo. Gracias por acompañarnos. Sí, decime. Yo lo que quisiera decir es que queremos tener el derecho a estudiar y bueno, acá a este liceo viene gente que no tiene familia, incluso yo soy una persona que no tiene familia, entonces quisiera aportar a esto para que no suceda que se corta el liceo y bueno, muchas gracias por todo. Bueno, compañeros, por aquí nos quedamos, reiteramos que va a haber una nueva ocupación a partir de ahora aquí en el liceo y bueno, la preocupación de los alumnos en torno a la incertidumbre de los grupos para el próximo 2025. Presentó Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Y ante el Día Mundial de la Diabetes y el Bienestar, el siguiente móvil que presenta desde exteriores Mariana Abreu, quien ya aparece. Sí, Martín, estamos en ADU, en la Asociación de Diabéticos del Uruguay, para hablar con Bruno Carratini justamente acerca de este asunto y cómo afecta a las personas uruguayas la diabetes. Gracias por recibirnos, Bruno. ¿Qué podemos decir de la prevalencia aquí en nuestro país de la diabetes? Bueno, gracias a ustedes por la nota. La diabetes es una enfermedad muy prevalente en nuestro país. Lamentablemente, más de aproximadamente 300.000 personas padecen diabetes, en el orden de un 8% de la población, de las cuales muchas de ellas no saben que la tienen. Esto es un problema porque muchas veces la diabetes se diagnostica tardíamente, cuando ya hay una complicación. Empiezan a tener visión borrosa, síntomas de hormigueo en los pies, algunos dolores, van al médico y ya tenían diabetes. Entonces, es importante que las personas tengan una prevención primaria, ¿no? Que se hagan chequeos de salud generales, sobre todo si tienen factores de riesgo como sobrepeso, obesidad, la edad, mayores de 40 años, es importante que tengan chequeos generales. Bien. ¿Y cómo es el acceso a los tratamientos, a la medicación aquí en Uruguay? Bueno, eso es todo un tema en el mundo de la diabetes. El Uruguay tiene una ley de cobertura universal, es decir, la persona con diabetes accede a medicamento acá. Algunos de ellos están dentro del FTM, que es el formulario terapéutico médico, y otros todavía no, que son más costosos. La Asociación de Diabéticos del Uruguay está luchando en su compromiso por la diabetes para que sean de cobertura universal, es decir, que todos los medicamentos que están disponibles en nuestro país sean accesibles para la población porque demuestran un beneficio y un ahorro también al sistema de salud. Cuanto más compensado esté el paciente, menos plata le va a salir al sistema. Entonces, es una de las luchas que tenemos en el compromiso de la diabetes, que los tratamientos sean de cobertura universal. Bien. Me comentabas que hoy realizaron una jornada junto a ACE que fue bastante exitosa, mucha gente se acercó, se hizo los tests. ¿Eso demuestra interés por parte de la población en el tema? Sí, para nosotros estamos muy contentos con la jornada del Día Mundial de hoy porque agotamos los recursos, se nos agotaron las tirillas, hicimos más de 800 glucemias en toda la tarde, también hicimos una jornada de fondo de ojo gratuita con el Hospital de Ojos que nos acompañó con su consultorio móvil y por suerte había lista de gente, filas esperando para hacerse el test, se hicieron muchísimos test,
Muchos casos de los que asistieron eran riesgo de diabetes y los pudimos referir a sus prestadores de salud para que se hagan los test correspondientes para el diagnóstico. Pero fue una jornada muy exitosa, se hicieron premios, regalos, fue en la Plaza Cagancha, recién terminamos, yo estoy agotado, pero la verdad que muy enriquecedora la jornada. Muchas gracias, Bruno. Seguramente valió la pena ese cansancio justamente para concientizar a la población sobre este asunto. Nos despedimos desde aquí, desde ADU, y volvemos con ustedes. Muy bien, seguimos adelante. Gracias, Mariano y equipo. Y ahora cambiamos de asunto. Les contamos que el senador nacionalista, Javier García, cuestionó el documento del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT que establece que la masa salarial está por debajo de los niveles del año 2019. Aseguró que gracias al compromiso de los partidos de la coalición oficialista, los salarios se recuperaron antes del plazo al que se había comprometido el Poder Ejecutivo. El documento del PIT-CNT que estudiaba con fruición el Frente Amplio decía que no es verdad que en Uruguay se haya tenido la mayor masa salarial. Ustedes saben que la masa salarial es cantidad de empleo más cantidad de salario. La mayor masa salarial que se recuerde, hoy ya superamos por mucho la masa salarial del gobierno de Frente Amplio y superamos también el aumento del salario real que tuvo el gobierno de Frente Amplio. Es más, lo superamos incluso habiendo acordado con el PIT-CNT como acordamos en plena pandemia, con la firma de Fernando Pereira, que era presidente del PIT-CNT y que ahora se olvida de lo que firmó. Superamos no solo en cantidad, superamos en plazo, logramos recuperar el salario antes de lo que nos habíamos comprometido. Y eso se hizo porque hubo 5 partidos que integran la coalición, que hombro con los uruguayos logramos salir de los peores momentos para poner al país rumbo al futuro. Y desde el Instituto Cuesta Duarte rechazaron que el documento sobre la masa salarial tenga intencionalidad político-partidaria en respuesta a estas críticas recibidas por parte del oficialismo. Claro, aseguraron que se hizo en primer lugar tomando en cuenta datos oficiales, en segundo lugar con la misma metodología que en años anteriores y recordaron que este informe se elabora y se presenta desde 1998. Todos los informes que nosotros hacemos se basan en datos oficiales. Este informe usa los datos del INE que tienen que ver con el empleo, las horas trabajadas y también con la evolución del salario y los datos del Banco Central que tienen que ver con la generación de riqueza o el Producto Bruto Interno. Creo que la cuestión que hay atrás es la metodología que se emplea. En 2021 el INE realizó un cambio metodológico, la forma en que releva los datos que hace que los datos del mercado de trabajo que tenemos hoy son mejores que los que teníamos en 2019, pero no son comparables porque se llevan adelante 2 metodologías distintas. Afortunadamente el INE sigue publicando los datos con la metodología, los datos actuales con la metodología anterior, justamente para que se puedan comparar ambos periodos. Y bueno, nosotros, como tomamos un periodo de tiempo bastante extenso, desde 1998 hasta acá, seguimos datos que son comparables, obviamente. Vale aclarar que no es posible reconstruir los datos anteriores con la nueva metodología porque no se preguntaban y no se relevaban de esa manera, pero sí es posible los datos actuales hacerlos porque así los publica el INE y son validados por el INE con la metodología anterior y por lo tanto tener una comparabilidad razonable de este periodo un poco más largo. Pico dijo que si bien se está en marco de campaña electoral, le sorprendió la adjudicación de intencionalidad al instituto por un informe que publica periódicamente y que es información de interés de los trabajadores que no generan estas reacciones. Presenta Casur Seguros. Somos la primera cooperativa de corredores de seguros del Uruguay. Contamos con soluciones personalizadas de las compañías más importantes de Uruguay para proteger lo que más importa. Unidos para un futuro asegurado. Contacta con nosotros. ¿Fue aprobado o no el plan de reestructuración del CASMU? Hay distintas opiniones al respecto. Una de ellas en el móvil que sigue con Diego Martini. Adelante, Diego.
Así es, compañeros, como anunciamos, se realizó esta asamblea donde tenía como orden del día la presentación justamente de este plan de reestructura en un análisis financiero y también económico, tras lo que es la intervención por parte de la mutualista Casmu ya desde hace algunos meses que fue definida por el gobierno. En esta asamblea, o tras esta asamblea, mejor dicho, desde la empresa se informó que el plan había sido aprobado. Esto por lo pronto lo dijo uno de los voceros, Pablo Schiavi, que también es abogado de la institución, lo confirmó con MB Noticias. Pero tenemos otra opinión, que es la de Domingo Beltramelli, con quien estamos ahora, que es médico capitalizador y es también dentro de, por un Casmu Mejor, dentro de una corriente también de un colectivo. Domingo, ¿qué fue lo que sucedió en la asamblea? ¿Qué se aprobó, qué no se aprobó? Bueno, la asamblea en sí fue solicitada por los médicos capitalizadores luego de la negativa de la directiva, de la mayoría de la directiva de dar una explicación del plan de reestructura. Se hizo un informe en la asamblea a través del doctor Pontet, donde dijo cuál era el plan que había presentado el Casmu ante el Ministerio de Salud Pública en el mes de octubre, y los médicos capitalizadores no tenían información. En la asamblea, cuando transcurría la asamblea con normalidad, con exposiciones, luego de la presentación del doctor Pontet, en la mitad de la lista de oradores se presenta por intermedio de la mayoría una moción que era resolutiva. Esta asamblea no tenía la potestad de ser una asamblea resolutiva, sino una asamblea informativa, y en el cual, bueno, se llegó a un acuerdo y se hizo una moción, que se la voy a leer para que quede claro. Que simplemente, mientras la busca igual agrego, que tenía carácter informativo y no era que se aprobaba. Exacto. Esta asamblea fue solicitada por los médicos capitalizadores para que informen el plan de reestructura presentado ante el Ministerio de Salud Pública. La resolución era para dar por presentado e informado el plan de reestructura. Esta fue la moción final presentada por la mayoría, y donde en la votación se votó 332 votos a favor y 330 votos en contra, tras un conteo un poco dudoso, ¿no? Digo, justo por 2 votos. Pero bueno, esa fue la resolución en definitiva, y no fue la aprobación, como dijo el doctor Schiavi, del plan de reestructura por parte de los médicos capitalizadores. ¿Cómo sigue la situación del Casmu? Y bueno, ahora nosotros, al día siguiente, el miércoles, el Casmu presentó los descargos, digamos, ante el Ministerio de Salud Pública, luego del informe que realizó el Ministerio de Salud Pública de las investigaciones que realizaron los 3 personas interventores que fueron nombrados por el Ministerio. Y ahora estamos a la espera de que el Ministerio haga la respuesta final de ese informe, que incluso después tuvieron algunas adendas, esperando si el informe es positivo y si acepta o no, porque no es la asamblea que va a definir si acepta o no el plan de reestructura, sino el que va a definir el plan de reestructura es el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, en eso es lo que estamos en este momento. ¿Cómo han tomado los socios todo lo que ha pasado? Los socios capitalizadores. No, los socios, los usuarios. Y bueno, lo que le quiero decir a los socios es que la institución está dando la asistencia de forma íntegra, normal. Le quiero transmitir tranquilidad en cuanto a lo asistencial, y pienso que se van a ir solucionando todos estos temas administrativos, el desorden administrativo que ha generado la conducción de la mayoría de la empresa durante estos 5 años. Pienso que es fundamental ordenarla bien para que la institución siga caminando, una institución que tiene cierto prestigio, que ha sido una institución pionera, tanto para los médicos como para todos sus pacientes. Doctor Beltramelli, muchas gracias. A las órdenes, que pasen bien. Volvemos a estudios entonces, compañeros. Casur Seguros. Somos la primera cooperativa de corredores de seguros del Uruguay. Contamos con soluciones personalizadas de las compañías más importantes de Uruguay para proteger lo que más importa. Unidos para un futuro asegurado. Contacta con nosotros. Ahora cambiamos de asunto y les contamos que la familia de Milagros Chamorro, la joven que días atrás se quitó la vida y que años antes había sido víctima de una violación grupal,
designó a su representación legal en el marco de la investigación de los hechos que llevaron al suicidio para definir, o como paso previo a definir, los pasos a dar en esa investigación. Uno de sus abogados señaló que a Milagros la estuvieron matando durante 14 años debido a burlas y señalamientos tras la violación grupal e informó que se busca reabrir esta causa que fue en 2010. En la cara a médicos y a la propia empresa médica Casmo. Estamos recién comenzando a estudiar el tema con varios profesionales del estudio, la doctora Diana Romero, Ignacio Barlocchi, Lucía Fernández. Tuvimos acceso a la carpeta fiscal. Estamos evaluando tanto intentar reabrir la causa por el episodio del 2010. Por la violación que sufrió Milagros. Exactamente. A su vez también va a haber un expediente nuevo penal a partir de la muerte y una acción civil, como decíamos, contra quizá quienes cometieron ese hecho atroz, contra médicos, administrativos, la empresa médica, el Estado, y también evaluar cómo fue también tramitado el tema hasta ahora. Con mucho respeto, sin prisa pero sin pausa, como quedamos con la familia, en respeto a la memoria de Milagros, a la familia en sí, también a los posibles demandados. La idea es dar unos primeros pasos de a poco, para primero confirmar información, la prueba, quiénes son los involucrados, privados y públicos. Así que estamos recién estudiando las primeras acciones, tanto penal como civil. El Estado en sí en estos temas, hay que analizar los protocolos que activa, el Sistema Nacional de Salud, una supuesta Comisión Nacional de Salud Mental, que por ahora entendemos de que no actuó correctamente. Y también hay un tema estatal, legislativo, sistemático del Estado, de cómo se están regulando estos temas. Más allá de una modificación que hubo en la Ley de Violencia de Género, el tema prescripción, tanto a partir de una interpretación sistemática que haya del Código Penal, del Código de la Niñez y de la Adolescencia, de la Ley de Violencia de Género, de abuso sexual. La sociedad no puede tolerar que este tipo de delitos prescriba. El fiscal Carlos Negro formalizó la investigación sobre un funcionario y una funcionaria policial por la muerte de un adolescente de 14 años que fue baleado durante una persecución. Las dos personas imputadas quedaron en prisión preventiva por 180 días tras este hecho, que ocurrió en la madrugada del martes en el barrio montevideano de Colón y quedó grabado en video en el teléfono celular del adolescente fallecido. La mujer policía fue imputada por el presunto delito de homicidio complejo y el funcionario policial por el delito de encubrimiento. Según informó El País, en la audiencia de hoy en la Fiscalía, la abogada de la funcionaria policial acusada de homicidio dijo que su defendida disparó hacia abajo y sin intención de matar, confundida por ver que brillaba algo, textuales palabras. El adolescente fallecido no tenía antecedentes y viajaba como acompañante en una moto conducida por un joven de 17 años que sufrió lesiones y permanece internado. Ahora cambiamos de asunto. Les contamos que la empresa a cargo del proyecto para instalar un puerto espacial, lo digo bien, espacial, en la costa de Rocha, solicitó en julio la prórroga del plazo vinculado a la categorización ambiental de ese proyecto. Y el Ministerio de Vivienda otorgó la prórroga por un año a Tlon Space, firma argentina que pretende lanzar cohetes en un predio próximo al balneario La Esmeralda. Además, según fuentes de MB Noticias, se analiza de forma confidencial otro proyecto de puerto espacial presentado por otra empresa para el mismo predio. En 2022, la empresa argentina Tlon Space, Wellboy Sociedad Anónima, presentó ante la cartera de Ambiente la viabilidad ambiental de localización de un proyecto para instalar un puerto espacial en la costa de Rocha, en un predio del Ministerio de Defensa Nacional. Implica una plataforma de lanzamiento para cohetes de casi 10 metros de alto, según la empresa, los más pequeños del mundo, que pondrán satélites de terceros en órbita y una planta para almacenar combustible. Luego de desacoplarse, parte del cohete caerá en el océano. Según el documento presentado por la empresa en su normal funcionamiento, la iniciativa prevé hasta 4 lanzamientos semanales y empleará a 5 personas de manera estable. El proyecto está precategorizado por Ambiente como categoría B, que incluye proyectos que puedan tener impactos ambientales moderados, cuyos efectos pueden ser eliminados o minimizados. Fue aprobado por la Intendencia de Rocha en 2022, manteniendo la categorización del padrón como rural, algo cuestionado por ediles y edilas de la oposición en la Junta Departamental, que solicitaron esta semana la comparecencia de las autoridades para dar explicaciones. En julio, la empresa solicitó la prórroga del plazo de la categorización ambiental, que fue renovada hasta julio de 2025.
Y vecinos, vecinas y profesionales de Rocha se oponen a la instalación, a esta iniciativa de instalación de puerto espacial allí en el balneario La Esmeralda. En paralelo dicen que el proyecto está avanzando y que lo hace de forma desprolija y temen por los impactos ambientales. Van a lanzar un cohete de 10 metros. Hay gente que dice, bueno, pero es un cohete mucho más chico. Sí, es mucho más chico que los que lanzan en Cabo Cañaveral, pero no deja de ser grande y no deja de generar contaminación ambiental por todas partes. Esa es una zona de montes que, como es notorio, porque salen los informativos todos los veranos, se incendia con cierta frecuencia, sin que haya una planta que va a manejar 8.000 litros de combustible almacenados, de metanol más butanol, más porque además de tener la planta espacial allí, van a poner una fábrica de peróxido de hidrógeno al 95%. El peróxido de hidrógeno es un comburente, que es lo que se usa para que explote, digamos, el cohete y se lance, altamente peligroso de manipular, ¿sí? Con riesgo de explosión, donde alrededor de esa zona hay áreas protegidas. Cada lanzamiento tiene un impacto sonoro importante para la población de La Esmeralda que está al lado, para los turistas que estén en ese momento, pero también para toda la fauna que está en esa zona. Ahora, ¿qué retorno podría tener? Porque el Uruguay le cede 1.900 hectáreas para hacer uso de 100 hectáreas en una zona privilegiada. No sé lo que es espectacular, ¿no? Playa, laguna, la laguna redonda está dentro del terreno, la laguna negra está al lado. Y podremos imaginarnos que tal vez lo único que podría movilizarnos es el impacto económico que nos podría traer como país. Son 5 puestos de trabajo estables, no más que eso. Bien, y hoy es día de la Usina de Percepción Ciudadana. Damos la bienvenida a Alejandra González. ¿Cómo estás, Alejandra? Todo bien, a ti. Y obviamente vamos a hablar del debate, este debate presidencial, que es obligatorio por ley desde el año 2019 y que genera muchísima expectativa. No sé si tanto por lo que puede llegar a provocar, porque creo que hay bastante prueba en el mundo de que no mueve tanto la aguja ningún debate, pero igual genera esas ganas o no de verlo. Vamos a ver lo que sucede. ¿Lo vas a ver vos? Sí, vamos a verlo, claro que sí. Esto es el resultado de una encuesta que hicimos entre el 8 y el 11. Justamente quisimos conocer el nivel de conocimiento acerca de la existencia de un debate, el nivel de interés y quiénes efectivamente mirarían ese debate, sobre todo también considerando el tono que ha tenido esta campaña, ¿no? De bastante tranquila en algún aspecto, sí, ¿no? Sí. Con poco movimiento, así que habrá que ver si las repercusiones del debate mueven o no la aguja como comentabas. No es al panel de siempre de la usina, sino que es una encuesta. Al panel de la usina también. También es una encuesta del panel de la usina, 500 personas 500 personas de las mismas que la población nacional. Exactamente. Bien. ¿Y qué es lo que nos responde la ciudadanía? Que 8 de cada 10 personas manifiestan conocer que existe un debate, que va a haber un debate este domingo, así que esto habla de un nivel de difusión bastante elevado, sí, claro. ¿no? Es un tema casi excluyente en estos días. Exacto, es un porcentaje muy significativo, 8 de cada 10 personas. Otro aspecto que indagamos en esta encuesta justamente fue el interés en el debate. O sea, bien, la ciudadanía conoce en mayor parte que hay un debate, pero ¿cuál es el interés real acerca del debate? Y eso lo tenemos en la próxima placa, que lo que nos muestra son 2 gráficos. Vamos a empezar por este gráfico circular, que vemos los colores más claros que nos hablan de los intereses, muchos o algo, sí, y los colores más en rojo, los desintereses, ¿no? Como para hacer una clasificación más amplia. ¿Qué es lo que tenemos acá? En verde podemos ver que 6 de cada 10 personas dicen que tienen interés en el debate. O sea, también es un número alto y sí, bien importante. En contrapartida, vemos a la izquierda que hay casi 4 de cada 10 personas que dicen que están poco o nada interesadas en el debate. Bien. Pero ¿qué pasa cuando nos concentramos en los aspectos más de cara a los votos que la ciudadanía dice que va a emitir? O sea, bien, ¿a qué candidato votarán en octubre y el posicionamiento respecto al debate? Ahí está. ¿Qué pasa con quienes dicen que van a votar a la fórmula Orsi-Cose? Exacto. En el gráfico de la derecha tenemos quienes van a votar a la fórmula de Orsi-Cose arriba, en el medio la de Delgado Ripoll y abajo los indefinidos. Bien.
y quisimos conocer justamente cómo se van a posicionar ante el debate. Y lo más llamativo de acá, si vemos nuevamente los colores verdes, los colores más claros, que son los intereses, vemos que quienes dicen que votarán por la fórmula de Delgado Ripoll son los más interesados en el debate. Sí. Ahí vemos que las barras en verde oscuro y verde más claro, que son de mucho y algo de interés en el debate, son mucho mayores que las barras en rojo. Estamos hablando de que 8 de cada 10 personas que votarían la fórmula de Delgado Ripoll están interesadas en el debate. Baja el porcentaje entre quienes dicen que votarán la fórmula de Orsi y Cose, que son 5 de cada 10. Exacto. Ahí vemos que baja significativamente. Hay 27% de las personas que dicen que tienen mucho interés en el debate y hay un 24% que no. ¿Bien? Pero ¿qué pasa con los indefinidos? Porque creo que muchos apuestan, cuando por lo menos los comandos de campaña apuestan justamente a ese grupo de quien tienen que ir a pescar votos. Bueno, ahí vemos en el gráfico de abajo, la barra de abajo nos muestra justamente cómo es el posicionamiento de los indefinidos. Y vemos que para la mayoría hay poco o nada de interés en el debate. Vemos un 21% de los indefinidos que dicen que tienen poco interés en el debate y un 29% que dice que tiene nada de interés en el debate. O sea que 5 de cada 10 prácticamente dice que no tienen interés en el debate. Después hay un 22% que está muy interesado en el debate. Esto es bien importante, sobre todo por lo que hemos venido viendo, que el rol de los indefinidos es clave en este balotaje. Y hay un 17% que dice que tiene algo de interés. Bien, habrá que ver entonces qué sucede con ellos. Y una cosa es el interés y otra cosa es la disposición a ver el debate. Eso también lo medimos y lo trajimos en la próxima placa. Y acá, ¿qué es lo que vemos acá en el gráfico circular? Que 5 de cada 10, 52%, un poco más de 5 de cada 10 personas están dispuestas a ver el debate, o sea que es un número también alto e interesante. Hay un 30% de la ciudadanía que dice que no y hay un 18% que no sabe aún si va a mirar. Dependerá de lo que haga ese día. Exacto. ¿Qué pasa cuando vemos las intenciones de voto? O sea, ¿qué dicen los votantes de Orsi Cose, de Delgado Ripoll y qué pasa con los indefinidos? Bueno, ahí nuevamente tenemos un porcentaje más alto de disposición entre votantes de Delgado y Ripoll, aunque vemos que las diferencias son muy menores. Ahí la diferencia es menor que en el otro mucho menor que en el otro, y mucho menor que en el interés que veíamos anteriormente. O sea que entre votantes de Delgado y Ripoll, 6 de cada 10 dicen que van a ver el debate. Entre votantes de Orsi y Cose, 55%, un poco menos de 6 de cada 10. Y los indefinidos, bueno, ahí tenemos que la gran mayoría no mirará el debate, un 55% en esta... Más de 5 de cada 10 más de 5 no de cada lo van a ver. Exacto, más de 5 de cada 10 dice que no lo van a mirar y hay un 25% que dice que sí, que efectivamente lo van a ver y un 19% que no saben aún qué van a hacer con respecto a si lo mirarán o no. Bueno, que lo tengan en cuenta entonces quienes piensan las estrategias de campaña, porque quizás tengan que dirigirla cuando buscan indefinidos hacia otro lado, ¿no? Porque probablemente el debate no sea. Y la importancia de las repercusiones del debate, que no solo están en los medios de prensa, también en las redes sociales, ahí claramente la estrategia de ambos comandos va a ser clave al momento de ver cómo repercute. Seguramente apuestan a eso. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Nos reencontraremos la semana que viene, luego del debate y antes del balotaje, y ahí tendremos otras cifras seguramente. Sí. Vamos a ver, medir intención de votos, la última antes de la veda. Bien, así que nada, los esperamos a todos para conocer esos datos. Gracias, hasta la semana que viene. Ya sigue Martín. Según justamente una encuesta de intención de voto para el balotaje de la consultora Factum, divulgada hace minutos, la fórmula Yamandú Orsi Carolina Cose tiene una ventaja de 2 puntos porcentuales sobre la fórmula Álvaro Delgado Valeria Ripoll. Orsi llega a 47% de intención de voto, mientras que Delgado llega a 45%, según Factum. Factum realizó la encuesta entre el 4 y el 11 de noviembre a 900 personas por teléfono celular. Allí se les preguntó, el domingo 24 se realiza la segunda vuelta o balotaje. ¿A cuál fórmula votaría? El 47% de los consultados dijo que elegirá la fórmula Orsi Cose y el 45% la fórmula Delgado Ripoll. La encuesta, que no hace proyección de indecisos, muestra un 3% de votos en blanco y anulados y un 5% de personas indefinidas. Del 47% que declara votar a Yamandú Orsi, Factum indica que el voto firme es de 42%, y del 45% que dice votar a Álvaro Delgado, el voto firme es de 40%. En ambos casos hay un 5%
centro de voto débil que podría cambiar en los próximos días. En la evolución de votos se muestra una estabilidad en las mediciones realizadas con vistas al balotaje desde agosto de 2024, pero se acorta la diferencia entre ambas fórmulas en esta última encuesta. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando del continente y de la región. Comencemos por Brasil, donde el jefe de la Policía Federal de ese país, André Rodríguez, profundizó sobre algunos aspectos que tienen que ver con el atentado ocurrido ayer en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia a manos de un hombre que, bueno, intentó hacer explotar ante el Supremo Tribunal Federal una serie de aparatos, pero que finalmente terminó muriendo. André Rodríguez dijo que la policía investiga no solamente este acto, sino que existen actualmente grupos extremistas que están promoviendo este tipo de acciones y que la justicia seguirá investigando. Vejam a gravidade disso, foram construídas de maneira artesanal, mas com grau de lesividade muito grande, né? Com várias agentes ali com artefatos de fragmentação que simulam uma granada. Então isso, de fato, poderia trazer causar um dano ainda maior se houvesse, enfim, o intento concluído dessa pessoa. El director general de la Policía Federal de Brasil, André Rodríguez, afirmó que existen grupos extremistas activos que necesitan una reacción enérgica de las autoridades tras el hecho en el que murió el hombre que, cargado de explosivos, intentó ingresar a la sede del Supremo, que al no lograrlo activó los explosivos en las inmediaciones. Rodríguez subrayó que una hipótesis que se investiga por el atentado suicida en la Plaza de los Tres Poderes es el terrorismo y que hay indicios de planificación a largo plazo, asegurando que también existen nuevas amenazas recibidas por la Corte. La ex esposa de Francisco Vanderlei Luis, de 59 años y autor de las explosiones, explicó que su objetivo era matar a Alexandre de Moraes, que lleva la causa del asalto de los grupos bolsonaristas en enero del 2023 y que el atacante realizó y compartió búsquedas en Google para planificar el ataque perpetrado en el corazón del gobierno brasileño. En rueda de prensa, el juez de Moraes afirmó que lo ocurrido no es un caso aislado del contexto que se vive en Brasil y culpó directamente al denominado Gabinete de Odio, creado durante la administración de Jair Bolsonaro en una oficina del Palacio de Planalto para diseminar desinformación y ataques a instituciones democráticas. Y con grandes medidas de seguridad y con poca asistencia de líderes comenzó la cumbre iberoamericana, la 29ª cumbre en Cuenca, Ecuador. Esto tiene que ver también con la situación de violencia e inestabilidad que actualmente vive ese país y donde algunos de los temas que ya se aguardan tienen que ver justamente con la crisis migratoria, con la crisis climática, el crimen organizado y la tecnología, algunos de los aspectos que intentarán ser abordados en esta cumbre que se considera desde ese punto de vista en materia de asistencia la peor desde que comenzaron a generarse en 1991. Hoy es una oportunidad para demostrar que estamos preparados para seguir fortaleciendo nuestra comunidad iberoamericana y transformar nuestros ideales en acciones, convertir nuestras metas en programas y traducir nuestras palabras en políticas y acciones que impacten positivamente la vida de millones de ciudadanos iberoamericanos. La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, inauguró este jueves la reunión de cancilleres de la Cumbre Iberoamericana, una cita que se celebra sin la asistencia de varios presidentes latinoamericanos, con excepción del anfitrión Daniel Noboa y la participación de su homólogo de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, junto al rey de España, Felipe VI, entre las altas autoridades participantes. Según Sommerfeld, de esta cita saldrán directrices para la lucha contra el crimen organizado transnacional, la crisis climática, la migración y el acceso a tecnologías resilientes, entre otros temas, al tiempo que las delegaciones esperan concluir mañana la reunión con la firma de una declaración conjunta en la que se abogue por una mayor integración de la educación de calidad y el fomento del empleo para resolver los desafíos de la región. La cumbre se desarrolla en medio de grandes medidas de seguridad por la inestabilidad y violencia generada por los grupos criminales en Ecuador, donde equipos de inteligencia, barridos electrónicos y antiexplosivos, cápsulas de seguridad para cancilleres y embajadores y despliegue de las Fuerzas Armadas por toda la ciudad son algunas de las medidas adoptadas por el gobierno ecuatoriano.
Mientras tanto, y en medio de gran expectativa, llegó a Lima, Perú, el líder chino Xi Jinping, no solamente para participar de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se va a desarrollar en la capital peruana, sino para inaugurar el puerto de Chancay, un megapuerto gigante que está construyendo una empresa china que además va a darle la posibilidad de realizar viajes transoceánicos en mucho menos tiempo, en lo que se considera uno de los puntos claves de la nueva ruta de la seda de los chinos. En una declaración escrita y difundida por su equipo, Xi Jinping destacó que los megaproyectos de cooperación binacional en materia de minería y construcción infraestructural han venido avanzando a pasos seguros, trayendo beneficios tangibles para China y Perú, y se mostró complacido de volver a ese país para asistir a la 31ª reunión de líderes económicos del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, atendiendo a la gentil invitación de la presidenta Dina Boluarte. El líder chino aprovechará este viaje para reunirse con su homólogo estadounidense Joe Biden y con el primer ministro japonés Shigeru Ishiba, entre otras autoridades, y participará en la inauguración del megapuerto de Chancay, ubicado a 70 kilómetros al norte de Lima y construido por la empresa estatal china COSCO Shipping, que aspira a convertirse en la joya de la corona sudamericana de la nueva ruta de la seda. Chancay se convertirá este mes en el nuevo eje del comercio regional, pues la infraestructura construida con una inversión de $1.300 millones atraerá a los más grandes barcos de contenedores y reducirá en 12 días el viaje por el mar hacia China, que es además el primer socio comercial de Perú. Las inversiones del gigante asiático en ese país se elevaron a $38.800 millones entre 2001 y 2023, con principal interés en la minería, la pesca, la generación y distribución eléctrica, las finanzas, el petróleo, el gas y finalmente los puertos, en ese orden. Y vamos ya a repasar los datos del tiempo para los próximos 2 días en Montevideo y área metropolitana. Mañana viernes 15 de noviembre, muchísimo sol, va a estar claro casi todo el día, apenas algo nuboso en algún momento, 16 grados la mínima, 31 la máxima. Y pasamos al sábado, nos metemos en el fin de semana. 16 de noviembre, Montevideo y área metropolitana, claro y algo nuboso primero y luego del mediodía, aumento de la nubosidad con mínima temperatura pronosticada de 17 grados y máxima bien alta de 33. Bien, y no guarden ningún abrigo para el domingo. Esto es así, vamos pasando. Sí. Y quédense, si pueden, en la pantalla de TV Ciudad porque ya llega la Dobe. La información en formato MBD Noticias volverá mañana tempranito a las 8, luego a las 13 y finalmente a las 18:55. Hasta mañana. Que pasen bien.